una breve referencia a la anterior unidad, muy breve, pero es para comenzar con esta unidad número 2. Yo les voy a compartir, ahora si quieren pueden apagar las cámaras, los que prendieron las cámaras. Esto es un mapa mental. Vamos a ver si le podemos ampliar un poco más en presentación, porque en realidad es una imagen y se le suele cargar al campus para no hacerle tan pesado la descarga tampoco. Este es un mapa mental. Me parece que no me permite ampliar, pero sí lo haría. ¿Llegan a visualizar o está muy pequeño? Sí, profe, se ve bien. Bien, este era el mapa mental que ya le habíamos conceptual, que en realidad le habíamos compartido de la unidad 1. Este es de la unidad número 2. Esta unidad vamos a hablar de los recursos públicos. Como habíamos conceptualizado, era necesario que dentro de esta denominada actividad financiera del Estado se pueda contar para desplegar toda la actividad financiera que involucra al Estado con recursos, que va de la mano, según algunos autores, con la noción de gasto público. Hay algunos autores que dicen que no hay una suerte de linealidad, como por ejemplo Harach, es decir, que no es necesario que tanto los recursos públicos como los gastos públicos que tengan esa línea de conexión. ¿Por qué dicen esto estos autores? Porque en realidad muchas veces se identifica la idea de la cantidad de recursos con la cantidad de gastos y se planifica toda una estructura estatal en base a esta condición totalizadora. Aparte, cada elemento presenta características propias que hacen que los conceptos sean evolutivos y vayan cambiando. Vamos a ver que tanto lo que era la actividad financiera del Estado, como la noción de recursos, como la noción de gasto y de presupuesto, va cambiando. ¿Cómo dijimos que cambia? Cambia porque va cambiando, como habíamos comentado, la percepción de la intervención del Estado en la economía. Entonces, esto también influye en lo que es los recursos públicos. Para hacer una suerte de idea de recursos públicos, ¿qué entienden ustedes por recursos públicos? Así, una idea. Con lo que cuenta el Estado para poder solventarse, digamos. Es Ah, todo bien, lo que ingresa al Estado para luego cumplir con el presupuesto que tiene. muy bien. Entonces, Eugenia nos dice que se relaciona con la idea de ingreso que tiene el Estado. Muy bien. ¿Quién más quiere dar otra idea? Podría ser aquello con lo que el Estado cuenta o tiene a disposición para satisfacer necesidades. Exactamente, también, como dice Juan, se habla de lo que es lo que dispone el Estado. Vamos a ver que dentro de nuestra construcción de recursos públicos y específicamente dentro de la estructura argentina, está contenida en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Es decir, nosotros la Constitución y vemos que ahí se plasma la clasificación, las clases de recursos que van a componer la estructura del Tesoro del Estado. Y van a ver que se mencionan los recursos crediticios, que son los provenientes de los empréstitos, que si nosotros agarramos el programa, vemos recursos de crédito público, también los tributarios, cuando menciona a los impuestos aduaneros, sobre renta. Profe, disculpe, no sé si soy yo nomás o se le escucha medio mal. No, no, Sí, profe, es cuando se mueve o justo algo así. estaba por decirle que el micrófono, sí, Si me dejan, voy a ver si puedo mejorar la conexión. Seguramente si le toco me voy a desconectar, pero pero me parece que es el auricular, profe. Lo que pasa es que me parece que afuera están trabajando y van a escuchar los sonidos. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Sí, profe, bien, Sí, ahí. profe. profe. Una consulta, ¿su auricular tenía micrófono incorporado? Sí,
porque por ahí era el pelo contra el micrófono lo que roza y hace ese ruido. Ah, bueno, vamos a probar. Es para no, para aislar un poco el sonido que hay afuera, porque también, si bien ustedes no sienten, va cortando lo que voy tratando de explicar. Denme un segundo. ¿Ahí? ¿O sigue siendo el cabello? Era el cabello porque cuando se corrió hizo el mismo ruido. Ahí está. Bueno, gracias por avisar, al menos sé que están escuchando. Bien, están muy bien los aportes, porque tenemos que relacionar la idea de recursos per se con la idea de ingresos o lo que dispone el Estado, porque en una clasificación que les venía comentando ya la clase pasada, se suelen confundir la clasificación de gasto público y recursos públicos en el examen, que suele ser tema de examen, y entonces cuando van a clasificar gasto público, ponen la clasificación de recursos. Entonces, es partir de la idea de que supone, parece simple en principio, pero al momento de rendir con el estrés parece que existe una suerte de confusión. ¿Por qué? Porque hay una clasificación de los recursos que es igual a la clasificación de gastos públicos, pero no aún así la conceptualización, porque los gastos implican los egresos. Si vamos a buscar diferentes autores, vamos a ver que los autores definen los recursos públicos, como decía su compañera, autores como Villegas, que es el ingreso que tiene el Estado para poder satisfacer las necesidades públicas. Otros autores lo definen como los procedimientos necesarios que toma el Estado para adquirir este poder de compra. Autores como Julian von Roche lo definen como los ingresos que tiene el Estado, pero para atender a necesidades administrativas y a finalidades específicas del Estado. Entonces, dentro de la construcción de la noción de recursos públicos, vemos que tiene una conexión, una suerte de linealidad con ¿qué? Con la idea de fin del Estado. Toda la necesidad o la estructura sobre la cual se construye el Estado va a atender a esta construcción conceptual también de recursos. En principio habíamos hablado que los recursos tenían para atender específicamente a finalidades vinculadas a la existencia misma del Estado. Y esto se va a ir ampliando, por lo tanto, se va ligando a la noción de fin del Estado. Por lo pronto podemos decir en un aspecto general que los recursos públicos van a ser lo que permite al Estado adquirir este poder de disponer de bienes a fin de satisfacer estas necesidades públicas que atienden las finalidades tanto fiscal como extrafiscal. De por sí, el objetivo central es dar respuesta a estas necesidades públicas. Esto es una conceptualización que lo construimos así ahora en forma sencilla para que entendamos que los elementos que van a componer los recursos públicos es partir de la idea del ingreso, de que el Estado fija la necesidad y que la idea de recursos públicos, lo vamos a ver en la clasificación, se va construyendo conforme a la necesidad de cada Estado. Por ejemplo, y ahí vamos a ver en este mapa conceptual, a ver si me permiten, voy a ver si con la imagen le puedo ampliar. Le cambio a la imagen. Salgo un poco de acá. Profe, yo la escucho muy bajo, no sé si soy yo nomás o mis compañeros también. No sé, ¿me Sí, escuchan? se escucha bajito. Entonces vamos a sacar el auricular nomás, porque me parece que les va a dificultar a ustedes y a ¿Y mí se arrima el micrófono a su así. boca? A ver. ¿Y ahí? ¿Sí? Sí, pero va a tener que dar la clase con... Como que se me va a entumecer la mano. Claro. Sí, Como bueno, una movilera. claro, algo así. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar sin auricular. Y vamos a hacer así. Si sienten un ruido, hagan de como que no sintieron. Bien, voy a ver si les puedo compartir desde la imagen para ver si me permite ampliar, porque también seguro que algunos están conectados del celular y es medio complicado mirar desde el celular. No se preocupen que igual esto que estamos proyectando lo vamos a subir siempre al aula virtual. Eso es lo importante.
Parece que hoy estamos un poco lentos con la computadora. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, ahora voy a ver si se puede ampliar. Ahí está mejor, ¿verdad? Estamos genial con Sí, eso. profe. Bien, voy a subir un poco más el audio, entonces, ahí está. Vamos a ver que se organiza de esta forma. Se habla de una evolución conceptual e histórica. Recién hicimos un introito de lo que era esta evolución conceptual. Es decir, que la noción de recursos va a cambiar teniendo en cuenta la finalidad del Estado. Y esta evolución conceptual va de mano de otros elementos, como por ejemplo la noción de gasto público, la noción de la actividad financiera del Estado, se parte de una construcción de los clásicos economistas a una construcción más moderna, de un Estado intervencionista, la necesidad de que el Estado tenga que en ciertos momentos dar respuesta a algunos aspectos centrales o esenciales, como por ejemplo cuando interviene en la economía para fortalecer la productividad. Entonces, esta evolución conceptual tiene que ver mucho con la idea del Estado y habíamos hablado también con la idea del bien común. Todos estos elementos conceptuales. Entonces, vemos también dentro de la clasificación de recursos públicos que en la antigüedad hacía referencia únicamente a las prestaciones que efectuaban los pueblos vencidos en guerra. Cada construcción tiene su particularidad, es decir, eh, cada cultura, como por ejemplo en el caso de los griegos, ellos también tenían un impuesto sobre la renta. Por ejemplo, los romanos, bueno, ustedes no tuvieron derecho romano, pero tenían impuestos sobre los actos jurídicos, o como por ejemplo los egipcios que tenían impuestos sobre el consumo. Y también se ven los primeros antecedentes de los impuestos que vamos a conocer, que no, en realidad no son impuestos, van a ver que algunos autores dicen porque hablan de una connotación histórica, pero en realidad son cargas tributarias para fiscales, como por ejemplo el caso de los egipcios que buscaban estimular la compra de grano, entonces quien no producía tenía la obligación de comprar o pagar una carga impositiva. Ya vamos hacia la Edad Media, y en la Edad Media la construcción de la idea de recursos se sienta sobre dos ejes centrales. Se establecía, primero, no había, como habíamos hablado, una diferencia entre el patrimonio del soberano, del patrimonio de lo que era el Estado, por lo tanto no había una diferencia entre las necesidades públicas de las necesidades del soberano, y en base a eso se hace esta construcción. Entonces, los bienes del soberano también eran bienes del Estado, y lo que conformaba o llegaría a conformar bienes del Estado también formaban parte de este denominado patrimonio del Estado. Entonces tenían una suerte de sistema de tasas y un sistema de regalías. Siempre recordemos que las tasas, que actualmente las conocemos como tasas municipales, que reciben una cierta influencia en cuanto a la naturaleza, eran los que cobraban los señores feudales a los vasallos, es decir, había una suerte de linealidad o ligamen entre los señores feudales y los vasallos por el uso de determinados servicios, como por ejemplo el acceso al agua o el agua. Mientras que el sistema de regalías es lo que actualmente se conoce, para hacerlo un poco una aproximación conceptual, porque esto también va evolucionando en cuanto a instituto, pero por ejemplo el tema de las concesiones. Entonces, el rey le otorgaba la posibilidad a los señores feudales de, de explotar determinados productos o determinados bienes que pertenecían al rey, y por eso pagaba este sistema de regalías, es decir, un monto por la concesión de servicio, por ejemplo, o realización de alguna actividad, como por ejemplo acuñar monedas. Ya cuando ven acá, ¿por qué le hicimos este mapa mental? Porque van a ver que los autores desarrollan de diferentes perspectivas
y diferentes construcciones epocales, pero lo fundamental es entender cómo ha evolucionado la clasificación de recursos públicos y lo que se entendía por recursos públicos. Vamos a ver que en el siglo XV y los siglos XVI, que se van a dar la construcción de los estados modernos, se da cuenta el monarca que perdió una suerte de poder hacia los vasallos. Entonces busca recapturar, al entrar en conflicto con los señores feudales, busca recapturar a los vasallos y recordarle que se encuentran circunscriptos a su reinado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Establece un sistema de ayudas por el cual, en principio, tenía el carácter de ser excepcional, y estaba destinado al reclutamiento de tropas, por ejemplo. Pero después va a adquirir el carácter de permanente. ¿Por qué? Porque busca sortear esa suerte de distanciamiento que se generó entre los vasallos y el rey. ¿Qué pasa de la construcción de esto? Que los reyes, los monarcas, establecían tributos, cargas tributarias, y estaba ligado únicamente a su solo arbitrio. Es decir, que ellos decidían qué cargas tributarias debían pagar los vasallos. Establecían, por ejemplo, cargas tributarias a los mayores de 15 años, o sea, todos los que tenían a partir de 15 años debían pagar un impuesto, o por ejemplo, a determinadas casas. ¿Se acuerdan que no sé si comentamos en esta clase que se crearon impuestos que eran en ciertos sentidos injustos, que no tenían o carecían de lógica, como por ejemplo se cobraba tributo a la cantidad de ventanas que tenía una casa? Entonces se establecían determinadas cargas. ¿Qué hace esto? Hace que se vean afectados principalmente aquellos que no tenían recursos. Y se va gestando esta idea de desprenderse de la autoridad de los reyes, de esta autoridad ejercida en cuanto a carga tributaria en forma arbitraria, injusta e irracional. Por eso esto va a preparar la estructura para que se dé la denominada Revolución Francesa, que lo que buscan, aparte de la igualdad, la fraternidad y todas las bases de la Revolución Francesa, en búsqueda de también el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, busca también frenar un poco el ejercicio del poder soberano, el poder soberano tributario, que también generaba un empobrecimiento y lesionaba la, la economía y no permitía el desarrollo, y sobre todo afectaba a los sectores que no tenían esos recursos. Y la Revolución Francesa marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de una edad contemporánea en base a la construcción de esta idea. ¿Y qué es lo principal que a nosotros nos interesa dentro de esta asignatura? Es entender que ahí se gesta la idea de la potencialidad económica. ¿Qué se entiende por potencialidad económica? ¿Quién me puede dar una idea? Porque esto le va a servir mucho más adelante también identificar este concepto. Eh, Potencialidad económica puede ser algo como que determinar de dónde obtener determinado recurso y hacia dónde destinarlo, porque antes como que no había eso, se cobraba injustamente. Entonces, determinar, por ejemplo, qué impuesto o a quién se le va a cobrar y a quién se va a destinar o para qué. Sí, exactamente, la idea está ahí. Se busca determinar quién tiene lo que nosotros conocemos ahora como capacidad contributiva. Es decir, quién se encuentra, no igualar. Vieron que la estructura de nuestro sistema jurídico es igualdad de condiciones en igualdad de circunstancias. Entonces, es buscar que las personas que tienen esta capacidad contributiva, que en ese momento se desarrollaba como potencialidad económica, sean los que van a soportar la carga tributaria, porque aquellos que no tienen, no tienen la posibilidad de soportar cargas tributarias y va a entrar en conflicto con el derecho de propiedad. Por eso se busca limitar el poder de soberano. ¿Y qué es lo que se logra? Que nosotros ahora tenemos la posibilidad de encontrar un freno, por así decirlo, legal a la carga tributaria. ¿Qué es lo que creen que es el límite? ¿Quiénes actúa como
buscando una palabra simple, intermediario, que ya no decide únicamente quien tiene la facultad ejecutiva de crear un tributo, quién tiene que intervenir necesariamente. Y si puedan participar otros también, porque si no, vamos a ponernos a llamar uno por uno y vamos a hacer más largo Puede la... ser el poder legislativo, profe, Muy bien. que sí o sí tiene que crear impuestos el poder legislativo. Exactamente, tiene, en este momento se va gestando, si bien viene en la época del Bill of Rights del 1215, la idea de que venga alguien y dé previo consentimiento para la aprobación, se va gestando este límite al ejercicio de la potestad tributaria del soberano. Entonces, nosotros en la actualidad tenemos como valla a dar el principio de legalidad, es decir, que si no hay una carga tributaria establecida por ley y que sea antes del hecho, no puede ser exigible al contribuyente. Entonces, esto es lo que va a gestar. Ya vemos que en el siglo XX la idea de recursos públicos se va ampliando porque crece la idea del intervencionismo estatal. ¿Se acuerda que con la crisis que habíamos hablado en Estados Unidos, la crisis económica, lleva a replantear cuál es la postura del Estado? ¿El Estado debe intervenir o no debe intervenir? ¿Cómo interviene? ¿Qué tendría que hacer? Y ahí también se va gestando la idea de las denominadas intervenciones del Estado a través de la intervención también en el mercado económico, que vamos a ver más adelante, las denominadas empresas estatales y los monopolios fiscales. Hasta aquí es lo que es la construcción conceptual de recursos públicos. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar al ítem 2. Ustedes sí lo ven, ¿no? Porque yo los veo a ustedes. Sí, Sí, profe, profe, se sí. ve. Profe, se ve bien. Perfecto. Igual les voy a compartir la presentación para que ustedes vean cuál recurso les es más útil. O sea, ambos recursos son útiles, pero que le parezca más, que le acerca conceptualmente. Obviamente que todos van a elegir el PowerPoint, pero nosotros no pegamos conceptos, así que es más que nada orientativo igual. Bueno, clasificación de recursos. Agarramos el programa y nos dice clasificación de recursos, y esto quiero aclarar porque se confunden con otra también se dice clasificación de recursos, pero son los recursos públicos per se. Por eso nosotros le pusimos clases, para que ya no se confundan. Pero en realidad también es la clasificación de recursos. Lo que pasa es que en el programa habla de una clasificación de recursos genérica, sin distinguir o individualizar cada recurso. Como por ejemplo, genérica en económica, por origen, por rubro y demás. En cambio, por clases involucra, que es otra clasificación, es crédito público, tributario, para fiscalidad social, ¿vieron? Entonces, cuando se le pide la clasificación de recursos por económica, no se vayan a la idea de recursos tributarios, por ejemplo, sino recuerden que son clasificación de recursos económicos, le pusimos ordinarios y extraordinarios, efectivos y no efectivos. Esta clasificación lo van a encontrar en Villegas. Está especificado, me parece, en forma sintética, pueden recurrir a los otros autores, pero Villegas lo que hace es simplificar la clasificación que tiene el manual de clasificaciones presupuestarias, que está cargado en el campus, de la Argentina. Entonces, este manual de clasificaciones presupuestarias a nivel nacional contiene una clasificación denominada por rubro, y vamos a ver qué se distinguen en económicas, por origen, por rubro, y bueno, el de derecho público y derecho privado, eso no. Pero Villegas recalca, y en este sentido me parece que se podría ampliar, si a ustedes les parece, con el manual de clasificaciones presupuestarias, pero con que sepan distinguir esta clasificación ya es suficiente. Por eso los otros autores ya van directamente a la clasificación de recursos per se. Pero esta es una clasificación genérica. Entonces está mejor y más sintético en Villegas. Está en el manual de clasificaciones presupuestarias, pero está un poco más largo. Esto sí es específico de ese autor, que les puede servir de utilidad. Bueno, entonces, nos vamos. Cualquier duda,
consulte, porque aquí es donde después se equivoca. Ya habríamos hablado de eso. No tengan miedo de consultar porque nos basamos en el respeto entre los alumnos y el alumno y el docente. Así que pregunten y participen. Económica. Ordinarias y extraordinarias. Ordinarias suele hacer referencia a aquellos que, si hablamos de recursos, aquellos cuyo ingreso es continuo. Esta clasificación es la misma que existe en gasto público. Por eso vamos a insistir conceptualmente, porque se suelen confundir, como les comentaba. Entonces, ordinaria es que ingresan de forma continua y regular. ¿Qué creen o qué recurso creen que es ordinario? El Estado siempre dispone de eso en sus partidas presupuestarias. ¿Cuál creen que es? El, el IVA puede ser. Exacto, un recurso tributario. Muy bien. Y los extraordinarios son los que ingresan, no tienen esa suerte de continuidad, sino que ingresan, como dice, de forma extraordinaria. Van a ver acá que algunos autores ponen de ejemplo los préstamos internacionales, o sea, la operación de crédito público. No obstante, otros autores, mucho más actualizados, sostienen que ya no se podría decir que un ingreso extraordinario sería los recursos de crédito público, porque el Estado, o gran parte del Estado, o ciertos estados, tienen la característica de esa continuidad en materia de préstamos, debido a que tienen déficit. Entonces, algunos dicen que ya no correspondería incorporar en recurso extraordinario el ejemplo de crédito público. Pero sí podríamos poner, por ejemplo, la venta de acciones. Es decir, ustedes saben que los estados se pueden constituir como personas jurídicas e intervenir en el mercado económico. Entonces, puede ser que vendan acciones y al vender esas acciones el ingreso es de carácter extraordinario. No es que van a vender esa misma acción todo el tiempo. Por eso dice que no se cuenta siempre, o cuando se vende un inmueble, propiedad del Estado. Por eso se dice ingreso extraordinario. Esto también está claro en Harach. Si ustedes también entran a leer, si quieren entender un poco más y con ejemplos, lo van a encontrar en Harach. Luego tenemos efectivos y no efectivos. Los efectivos son aquellos, lo vamos a poner un ejemplo simple, que no se compensan con una salida patrimonial. Así nos dice Villegas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros cobramos, recibimos el sueldo y bueno, y no egresa, porque ingresa a nuestro hogar. En cambio, pero no recuerden el sueldo como ejemplo, porque esto es un ejemplo para que entiendan. Y los no efectivos son los que se compensan con una salida patrimonial. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, necesitamos un ingreso ahora. O bueno, vamos a tener que vender la moto. No hay otro ingreso, vendemos la moto. Pero no siempre vamos a poder vender esa moto. Y aparte se compensa. Ingresa el dinero y ustedes entregan la moto. Es lo mismo en el no efectivo. El Estado vende un bien y entrega el bien, ya que el bien no es propiedad del Estado, pasa a ser de la persona con el que celebró este contrato de compraventa. Por eso dice no efectivo, es decir, sí se da una suerte de ingreso económico, pero se compensa con una salida patrimonial. Se reduce el patrimonio del Estado, ya no cuenta con ese bien. ¿Está claro esta parte de la económica? Profe, disculpe, ¿eso me puede volver a explicar lo de efectivo y no efectivo? O sea, ¿en qué caso quedaba el bien? En el efectivo es cuando ingresa sin compensarse con una salida patrimonial. Esa es la definición que dice Villegas. Entonces, ¿qué quiere decir? Un recurso, por ejemplo, tributario. Ingresa, pero el Estado no tiene que entregar absolutamente nada. No se reduce el patrimonio del Estado. En cambio, en los no efectivos sí se reduce. O, por ejemplo, cuando se vende una acción, deja de tener el ingreso proveniente de la titularidad de esas acciones y ingresa el dinero. Por eso les daba el ejemplo de la venta de la moto o la venta de un bien inmueble propiedad del Estado. Es decir, no efectivo, ¿por qué? Porque ingresa el dinero, ingresa o cierta cantidad monetaria y egresa algo que integra el patrimonio del Estado. Por eso se dice no efectivos.
¿Estaba claro? Sí, profe, gracias. No, no, por favor. Y por el origen es originario y derivado. Se dice que es originario porque proviene el ingreso de la propia explotación o actividad que realiza el Estado. Vamos a dar un ejemplo simple. El Estado tiene una propiedad y la alquila. Eso que obtiene en concepto de alquiler es originario porque surge de la actividad propia del Estado. En cambio, el derivado es cuando surge o proviene de los individuos, haciendo referencia a ser una persona humana o una persona jurídica, porque viene del ejercicio de este poder soberano que tiene de, y vamos a utilizar un poco el concepto de obligaciones para que le quede mejor, de exigir de otro un determinado comportamiento en base a esta facultad soberana que tiene. ¿Y qué se imaginan que debe ser? Por un lado, tributos, y por el otro, las sanciones pecuniarias. ¿Esto quedó claro? Originario es que el mismo Estado lo produce dentro de su mismo patrimonio por la actividad, por la explotación de bienes, por la intervención en la economía, mientras que el derivado ya viene porque obtiene de tercero, del ejercicio de esa facultad soberana, los tributos y las sanciones pecuniarias. Luego vamos a tener los recursos por rubro. ¿Vamos bien o voy un poco rápido? Porque algunos chicos me Está dicen, bien, profe, está bien. recursos por rubro. Esto es cuando vamos a ver las partidas del Estado, partidas presupuestarias, vamos a ver recursos corrientes. Siempre solemos cargar un poco lo que vendría a ser el presupuesto en cifras. Lo hacíamos en la parte de presupuesto, pero también acá se puede ver la clasificación de los recursos. Los presupuestos en cifras es em, es algo que está en la página oficial del Ministerio de Hacienda, donde coloca todos los recursos. Y van a ver que ahí se menciona esta categoría, recursos corrientes, recursos de capital y recursos de financiamiento. Y hay una mini conceptualización. Dentro de esa página también tiene un portal de ciudadanos que explica en forma mucho más simple, porque en realidad cuando vamos a ver presupuestos, vemos uno de los principios fundamentales es la accesibilidad de la información a la comunidad en general. Entonces, está explicado de dos formas. Podríamos intentar colgarlo si ustedes van a revisar. Si no van a revisar, no. Lo cargamos directamente en la parte de presupuesto. Recursos corrientes, vamos a ver los tributarios y los no tributarios. Vieron que tiene una suerte de identidad con la económica. Los tributarios, tasas, contribuciones e impuestos. Pero en el caso de la estructura nacional, los impuestos directos e indirectos y en algunos casos algunas contribuciones. Las tasas vieron que se arroba exclusivamente los municipios, salvo de algunas actividades específicamente administrativas. Pero lo importante es que ustedes entiendan esto, que los recursos corrientes se distinguen en tributarios y no tributarios. Los tributarios y los no tributarios, como por ejemplo la venta de acciones, que también puede ser la prestación de algún servicio que el Estado lo hacía a través de las empresas estatales. Después vamos a ver cómo se da la construcción. Y luego tenemos los recursos de capital. Si ligamos la idea de capital, ¿qué puede ser? Capital. Recursos de capital son lo que nosotros tenemos. Y como Estado, ¿qué sería recursos de capital? Como por ejemplo las acciones, la titularidad de acciones, el reembolso de préstamos, o sea, todo lo que tenga que ver con este ingreso económico, eh, los remanentes de ejercicios anteriores. Y luego tenemos los recursos de financiamiento. Los recursos de financiamiento son los desembolsos o adelantos que fueron dados en otras partidas para la ejecución o prestación de una determinada, por ejemplo, obra. Entonces, son los resultantes de los adelantos otorgados para la realización de alguna actividad que efectúa el Estado.
Y luego tenemos de derecho público y de derecho privado. De derecho público, sabemos que la intervención del Estado se va a regular por normas de derecho público, mientras que los recursos de derecho privado van a ser aquellos en donde el Estado interviene en calidad de sujeto privado, como por ejemplo, si va a intervenir en la construcción o en la conformación, vamos a decir mejor, en la conformación de una sociedad, se va a adecuar a las normas establecidas en el derecho privado, porque va a intervenir en la economía y no tiene ninguna suerte de privilegio, va a entrar en los mismos requisitos, la necesidad de cumplir los mismos requisitos que los particulares que van a constituir sociedades. Bien, hasta acá está lo que es la denominada clasificación de recursos, que como ven es todo el punto 1. Por eso le pusimos así. Y esto vendría a ser el punto 2 y el punto 3, orientándolo un poco, ahí está, que son y están en el programa. ¿Les parece? Hacemos un receso de 10 minutos, empezamos de nuevo a los 15 y terminamos. Vamos a dejar un espacio de consultas, si quieren consultar, y tratemos de ser un poco más interactivo porque esto que viene acá es fundamental. Entonces, 10 minutos. Profe, está Gracias, bien. profe. Perfecto. ¿Cómo puedo hablar con usted al privado? Ahora unos 2 minutitos. Creo que te tengo que crear una sala. 2 minutos. Sí. Mm, Dame que no me acuerdo cómo era, podemos hacer un espacio para consultas. A ver, ahí está. Bien, vamos a ver que en la clasificación de recursos públicos se distinguen los monopolios fiscales, los recursos tributarios, los recursos parafiscales y luego también se habla de parafiscalidad social, recursos de empresas estatales, crédito público y empréstito público. Generalmente algunos autores, la división que le hicimos responde a la división que tiene el programa, porque algunos autores colocan o suelen incorporar la parafiscalidad social dentro de lo que van a conceptualizar los recursos parafiscales. Entonces, si nosotros agarramos el programa en la unidad 2, trabaja con recursos parafiscales y directamente habla de crédito público. Entonces, lo organizamos de esa forma. Cuando se va a hablar de monopolios fiscales, tenemos que entender que la idea de monopolio es una construcción que ustedes ya venían trabajando y que comprende la explotación exclusiva de una actividad o de un ser, o ser el único oferente de un producto o un servicio en el mercado. Seguramente hasta acá ustedes aprendieron que los monopolios están prohibidos, ¿verdad? No sé si hicieron, yo creo que si hicieron empresarial, empresarial, creo que ahora ahí, están prohibidos los monopolios. Pero ¿por qué esta característica? Y se habla de monopolios fiscales como eje central que interviene el Estado, porque la actividad la desarrolla exclusivamente el Estado. Y está permitida. Vamos a ver qué sucede. Tenemos antecedentes como en Francia, con la pólvora, en Italia, por ejemplo, con el tabaco. Y cuando vayan a hablar o ver a los diferentes autores, vamos a encontrar que dentro de la actividad de explotación exclusiva de un producto o servicio, dentro de esa construcción conceptual que interviene el Estado, que los autores mencionan en el caso o situación de algunos estados, entre ellos Argentina, la explotación o el monopolio no lo hacen a través de una actividad netamente empresarial. Vamos a ver la diferencia entre empresa del Estado y monopolios, porque cuando el Estado interviene bajo la forma de una empresa estatal, dentro de ese flujo de comercialidad, lo hace en acompañamiento con otras empresas. En cambio, en la actividad monopólica, el único que va a ofrecer ese producto o servicio va a ser el Estado.
En el caso de Argentina se suele poner ejemplo algunos autores, como por ejemplo el de los juegos de azar, dicen. No obstante, podemos tener en cuenta el desarrollo de esta clasificación en lo que es Harach y García Vizcaíno, que van a profundizar esta noción de lo que comprende tanto monopolios fiscales como recursos tributarios, como recursos parafiscales, fundamentalmente. La idea de que el Estado intervenga como único oferente en el mercado plantea la necesidad de considerar la estructura estatal, la finalidad del Estado y de los medios o recursos que dispone el Estado. Si bien esta actividad monopólica lo puede hacer en la actividad primaria, que habíamos, por ejemplo, la extractiva o la industrial o la comercial, al ser el único oferente, plantean algunos autores, tales como Harach, hay que considerar si de esta intervención única el Estado obtendría lo mismo si intervinieran otras empresas o únicamente empresas privadas y pudiera cobrarle el importe en el impuesto al valor del consumo, que nosotros lo conocemos como valor agregado. Impuesto al consumo, dice así Harald. Entonces, ¿qué es lo que plantean estos autores? Para ser un poco más claro. Plantean la idea de que al analizar la conveniencia de la intervención del Estado, tenemos que tener en cuenta que la estructura de un monopolio es ofrecer un producto o un servicio que tiene una ganancia comercial y que en el mercado tiene un valor, en el mercado afuera tiene un valor, pero que además el Estado lo vende con un valor un superior. ¿Por qué? Porque dentro de ese valor superior va a estar la ganancia comercial más el excedente tributario. Vamos a bajarle. ¿Entendieron o le bajamos con un ejemplo? Un ejemplo, profe. Sí, Bueno, sí, profe. esto es muy simple, no lo vayan a poner en el examen porque después sale de contexto y pierde. Suponiendo que el Estado quiera vender cuadernos. Entonces, este cuaderno en el mercado vale 100 pesos. Si ustedes van, lo ofrecen las empresas, le venden 100 pesos. ¿Qué hace el Estado si hace una explotación exclusiva? O la yerba, por ejemplo. ¿Qué hace? Vende este a 150, que en el mercado vale 100, comercialmente hablando. Pero como el Estado es el único oferente, las personas se encuentran obligadas a adquirir únicamente al Estado. Y van a pagar esos 150. Los 100 vendrían a ser la ganancia comercial y los 50 sería el excedente tributario. Ahí es donde ahí estuvo entendido el ejemplo, ahí es donde hay una puja de los autores. ¿Por qué? ¿Qué sostienen los autores? Si las demás empresas venden este cuaderno a 100, suponiendo, o a 120, o a 100, utilicemos el mismo valor, a 100, y el Estado le puede cobrar un 30 pesos por cada cuaderno o 50, ¿cuál es el interés de la intervención del Estado si puede obtenerlo a través de una carga tributaria a la empresa? Eso es lo que plantean los autores. Mover todo el aparato estatal para hacer algo que se pudiera obtener explotado por particulares y estableciendo una carga tributaria, o el impuesto al valor agregado, o el impuesto al consumo, o a cualquier clase de impuesto a la actividad comercial, ¿cuál es la conveniencia? Entonces es el Estado el que debe ver si realmente es fundamental que desarrolle esa actividad bajo la forma de monopolio o no. Es una cuestión de política. Ahora, si el Estado ve, porque tiene solo que el Estado pueda desarrollar esa actividad, sino que disponga de los medios necesarios para realizar esa explotación. Si vamos a producir, si tiene las maquinarias, si está toda la estructura industrial para que pueda producir, porque del caso contrario va a tener que invertir nuevamente. Eso es la disputa entre los monopolios fiscales, que además va adosada a la gran discusión de las empresas estatales que habíamos hablado en clase, que la explotación de las empresas estatales era en algunos países la prestación de un servicio o bien o la intervención del Estado en la economía favoreció porque los servicios eran prestados en forma eficiente.
Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque como vemos acá, le puse conveniencia a las empresas estatales, pero está alineado con lo de monopolio fiscal. Cuando vamos a hablar del caso Argentina, tenemos generalmente, como dijimos, hay autores que lo asocian directamente con juegos de azar. Es decir, que el Estado se arroga el control exclusivo de los juegos de azar y autoriza a quienes puedan realizar los juegos de azar y bajo eso cobran una determinada carga impositiva. O no vieron en algún programa que dicen, bueno, por ejemplo, el de los 8 escalones que ganan 1 millón, pero en realidad hay una parte que es el Estado. O cuando, por ejemplo, dice, oh, me gané el telequino, pero una parte detrás del Estado. Entonces, esa nos dan como ejemplo. Pero también existen otros ejemplos y que, por eso le digo, si van a Harach o a Vizcaíno, está mucho más simple porque dan ejemplos el caso de la explotación de recursos forestales o de los bosques, que ellos otorgan concesiones para explotar y en base a eso va a tener también una actividad monopólica. Es decir, que los únicos encargados de la explotación de los bosques, de los recursos naturales, es el Estado. ¿Sí? ¿No? Bueno, no hay consulta, bien. Entonces, nunca olviden que mono es uno. No vayan a confundir con empresas estatales. Mono es el Estado y monopolio fiscal es el Estado. Ahora nos vamos a los denominados recursos tributarios. Esto lo conocemos. La definición es simple. Son las prestaciones, generalmente dinerarias, exigidas por el Estado en virtud de su poder de imperio, conforme a lo que está establecido previamente en una ley. Igual, es una construcción conceptual que ustedes van a ver en todos los autores. ¿Por qué? Porque deriva de 3 elementos fundamentales. Primero, que generalmente las prestaciones tributarias son dinerarias, o sea, en todos los estados. Ya quedan pocos estados que admiten prestaciones en especie. ¿Y esto por qué era así? Porque antes se admitía prestaciones en especie, pero más en los periodos, en las épocas mucho más antiguas, y que permitía que se pueda sustituir un bien, la adquisición de un bien, por la carga tributaria. Pero esto presenta muchos problemas, y sobre todo problemas de control y efectivización, porque el Estado, para poder mover todo lo que comprende pues, o imputar o destinar el gasto público requiere dinero. Entonces, por eso se dicen prestaciones dinerarias. En virtud de su poder de imperio, es lógico que el Estado, la estructura per se, no es el Estado así considerado desde una construcción conceptual errónea, sino el Estado desde una construcción conceptual que habíamos hablado, población, territorio y gobierno, y con sus diferentes poderes va a determinar qué se tiene que cumplir. Es decir, que si uno no responde con una carga tributaria, el Estado tiene todos los medios necesarios para compelerlo a ustedes a que cumplan. Pero, ¿cuál es nuestro valladar protectorio? Es que tiene que estar establecido por ley, previamente por ley. Y entre la clasificación de recursos tributarios están los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Hasta acá está entendido? Bueno. Ahora vamos a hablar de los denominados recursos parafiscales y vamos a hacer como un corte a lo que veníamos explicando. Ya habíamos hablado en la clase anterior que existe una suerte de diferencia entre los recursos, los demás recursos de los recursos parafiscales. Y me parece que en esto, o sea, tienen la libertad de elegir cualquiera de los autores, pero me parece que García Vizcaíno, Harach y me parece que Giuliani von Roche tiene una explicación mucho más amplia que le va a permitir comprender la idea de la parafiscalidad que de otros autores. ¿Qué se plantea como parafiscal? Para ya indica que va en paralelo a lo fiscal. Son recursos que se generan, pero para el sostenimiento de entidades autónomas creadas a tal fin, para garantizar su adecuado funcionamiento. Así parece una construcción conceptual muy compleja. ¿Pero qué quiere decir? Que son los ingresos que se obtienen, van a ver que hay autores como Villegas o Harach, bueno, Villegas habla de exacciones, Harach habla de detracciones, pero en sí consiste los ingresos
que obtienen las entidades autónomas para garantizar el funcionamiento autónomo de estas entidades. ¿Y bajo qué se construye esta idea? Bueno, esta idea se construye por una influencia de la doctrina italiana y francesa que buscan cumplir determinadas finalidades específicas. Si pensamos, los recursos parafiscales tienen características específicas. Primero, decimos, volvemos a reiterar, para garantizar el funcionamiento autónomo de algunos entes. Por ejemplo, las colegiaturas, los colegios de profesionales, cobran una determinada carga para obtener estos recursos para fiscal a todos los que estén matriculados, para garantizar su funcionamiento autónomo. Se sujetan a lo que establece el Estado. Hay construcciones de recursos parafiscales atendiendo a determinados fines o para formar determinados fondos, como por ejemplo el Fondo de Emergencia Nacional Azucarero, el Fondo Algodonero. Ese se construye con el fin de fomentar determinados o de producciones culturales, artísticas o audiovisuales que se cobran por el desarrollo de determinadas actividades, pero que no van a ingresar en el artículo 4 de la Constitución Nacional, no figuran, porque no ingresan a formar parte de los recursos del Estado, sino para estos fines o el funcionamiento de estas instituciones, o como por ejemplo la destinada a sostener eh, las entidades gremiales, como por ejemplo. Entonces, una característica que no ingresan o no forman parte no van a integrar dentro de la nómina de recursos públicos del Estado, sino que integran aparte. Tengan en cuenta que el Estado amplió las funciones y también descentralizó las actividades, y estas entidades están encargadas de desarrollar aquellas actividades esenciales, como por ejemplo los denominados colegios de abogados, o bueno, cualquier colegio profesional. Segundo, tienen que estar establecidas por ley, es decir, tiene que haber una ley que lo determine, no es que el colegio va a crear una ley, sino una ley que determine que determinadas cargas tributarias, los recursos, los ingresos que se obtienen de esa carga tributaria están destinados a un fondo o al funcionamiento autónomo de entidades. Además, otra característica es que suelen estar ligadas a una finalidad. Entonces, esto es lo fundamental que tenemos que entender de los recursos parafiscales. Y lo esencial es que no forma parte de los recursos que van a ingresar, de los recursos públicos que van a ingresar al tesoro del Estado, sino tienen otra finalidad. Otra característica es que los órganos destinados a la recaudación en general no son los destinados a recaudar estos recursos parafiscales, salvo excepciones que no vamos a entrar porque es más que nada administrativo y una suerte de conflicto, pero, por ejemplo, no lo absorbe la DGI, no lo absorbe la AFIP, sino los propios, por ejemplo, sin apartarnos de los colegios, les doy el ejemplo que así le queda, los colegios de profesionales. ¿Hasta acá está entendido lo de la parafiscalidad? Sí, profe, lo que yo, o sea, si bien está dentro de las clases de recursos, lo que es para fiscal, hacen también al buen funcionamiento del Estado, más allá de que no ingresen, por eso es que está legislado, digamos. Sí, no, sí, está, como digamos, crecieron las funciones del Estado y el Estado buscó descentralizar, porque como, volviendo, sin salirnos del ejemplo, si damos muchos ejemplos, no vamos, hombre. ¿Cómo controlaría el desarrollo de las actividades profesionales? Tengan en cuenta que en la antigüedad, en la Edad Media, lo llevaba a cabo los señores feudales, que eran los que controlaban y habilitaban cobrar una determinada carga. El Estado creció, las funciones van ampliándose, entonces descentraliza algunas funciones. Entre ellos, por ejemplo, controlar la actividad profesional de algunos profesionales, valga la redundancia. Entonces, sí, tiene una interviene, es considerado un recurso público, pero tiene una finalidad específica, pero hacen razón de esta descentralización administrativa que quedó claro. Sí, profe, sí, está perfecto. Gracias. Disculpe, profe, ¿esto puede estar relacionado con el tema de los fondos fiduciarios públicos que ahora últimamente se habló bastante?
de patrimonio que está separado del Tesoro de la Nación y que están afectados a destinos específicos, ¿serían también recursos para fiscales? No, el tema de los fondos fiduciarios o sea, es una cuestión es un elemento del ámbito, bueno, empresarial creo que se dice ahora, pero es comercial, del ámbito comercial, porque cuando se crea un fondo fiduciario, un fondo no es lo mismo. Esto, a ver, voy a buscar algo más sencillo para explicarlo. Ah, esto es así. Hay una carga tributaria, pero lo que ingresa en ese concepto va destinado a órganos específicos y lo recaudan los mismos órganos. En cambio, el fondo fiduciario, si no mal entiendo, creo que siempre lo suelen vincular a lo que hacía Maratea, puede ser este muchacho, a ese más o menos vas, que creó No, un... no. Son fondos fiduciarios que están creados por ley y que están destinados a fines públicos y que están administrados por muchas veces por organismos públicos. No, le preguntaba porque había salido la discusión con el tema del proyecto de ley ómnibus y todo eso, de que se quería disolver esos fondos y pasar todo ese dinero y los activos al Tesoro Nacional. Por eso ahí lo Sí, sí, asociaba con el tema de que eran tal vez recursos para fiscales. sí, no, yo te entendí otra cosa, fideicomiso. No, no, sí, exactamente. Uno de los ejes que di de ejemplo es estos fondos específicos que fueron creados con ley y que tienen una finalidad específica. ¿Se acuerdan? Para garantizar el funcionamiento autónomo y para finalidad específica, exactamente lo que dijo su compañera. Muy bien su participación. Es así, tienen una finalidad específica y fueron creados, por ejemplo, en el caso de Corrientes, me acuerdo que creo que se creó como un fondo de emergencia por el caso de los incendios. Bueno, eso lo que se busca es que esto que estaban atendiendo a la finalidad, como dijo su compañera, deje de ser para fiscal, ingrese todo al ámbito del Tesoro Nacional. Exactamente, es un buen ejemplo. Esto está en Creo que para Corrientes hay uno incluso que tiene que ver con el subsidio a las garrafas de gas, que está destinado específicamente a mantener un precio diferencial de las garrafas en las zonas del norte del país donde no hay gas natural. Sí, eso en virtud tendríamos que estudiar la ley en específico. ¿Por qué? Porque hay veces que se suele confundir los subsidios con los fondos específicos. Porque hay fondos... Sí, sí. El FONID es uno de los fondos que se hizo para los docentes, por ejemplo, que era uno de los que estaba, que no se envió este mes, que decían, es un fondo específico que ingresa desde el gobierno nacional. Que para fomentar la educación. Exacto, Sí, exacto. sí, sí, sí. Más que nada era eso, no es un subsidio, porque por ahí hay una suerte de confusión entre la palabra subsidio y fondo específico. Por ejemplo, tomando el ejemplo de su compañero también, eh, la venta o el porcentaje de una carga impositiva, cierto porcentaje de esa carga impositiva de la venta de inmuebles, por ejemplo, inmuebles, va destinado a la educación, que es para fomentar todo el sistema educativo. Sí, pero también, como dijo su compañera, son fondos especiales. Otra cosa es el tema del subsidio. Tengan en cuenta que cada ley tiene, por la estructura misma de la creación de esta ley, vieron la característica de los recursos para fiscales, tienen que estar determinados por ley y la misma ley va a decir si van, a dónde van, en qué porcentaje van y cuál es la finalidad. Entonces, habría que conocer específicamente cada ley, porque algunas cosas son subsidios, que también se suelen construir con una finalidad extrafiscal, por eso hablamos de parafiscal y extrafiscal. Una cuestión es la finalidad extrafiscal, que se crean, se da un subsidio con la finalidad, ¿se acuerdan?, de fomentar determinadas actividades, y otro es parafiscal. Lo parafiscal, si bien está creado por ley, ahí está determinado, tiene una finalidad específica. Tanto los organismos que van a garantizar el funcionamiento autónomo, como los fondos que comentaban sus compañeras, que son creados con una finalidad específica y tienen un organismo específico recaudador. Así que muy bien que distingan estos recursos para fiscales, porque suele ser un tema también al momento de conceptualizar en el examen o determinar estos cuatro elementos diferenciales, como dijo su compañera. Ley, una ley lo va a determinar, garantizan el funcionamiento autónomo de un órgano, porque por sí, por ley, no va a funcionar, sino que va a existir una estructura
y además no van a formar parte del presupuesto. Recuerden, cuando vayan a rendir, como dijo su compañera, buscan que se dejen de ser parafiscales e ingresen todo al mismo presupuesto. Y no sé si le dije las cuatro, porque el ruido me distrae. Bueno, no ingresan, tienen que estar determinados por ley, garantizar el funcionamiento autónomo y bueno, Y la tienen... finalidad, y tiene una finalidad. Bueno, muchísimas gracias por participar. Van a ver que les puse a propósito, bueno, le pusimos a propósito la parafiscalidad social, porque tendría que desestructurarse de acá. Porque esto suele ser un tema también de confusión. Vamos tomando experiencia de otros cursos, de otras aulas. Ah, se me fue a mí la imagen. Este de la parafiscalidad social tiene que ver con los beneficios de seguridad social. Para alinearlo un poco más simple, más directo, para que ustedes puedan comprender, van a ser los aportes que se hacen ¿con qué? ¿Con qué hacen los aportes de seguridad social? Vamos a ligarlo con esa idea de seguridad social. Los aportes que hacen los trabajadores para su jubilación. Exactamente, unos son la jubilación, otros son los accidentes, las obras sociales, alguna especie de subsidio por, vamos a decir, por accidente, por alguna cuestión específica. ¿Cuál la importancia, sobre todo en las estructuras estatales, la importancia de este ingreso de parafiscalidad social es la fuente principal de ingreso? Es una fuente fundamental de ingresos que tiene el Estado, debido al caudal. Y como dijo su compañera, son los que realizan los trabajadores, es decir, los empleadores, cuando los tienen en blanco a los trabajadores, realizan estos aportes. ¿Por qué? Para que se puedan jubilar, para que tengan una obra social y todos los beneficios de la seguridad social. Por eso se dicen aspectos centrales, que no van a formar parte, sí, se podría decir que en una linealidad conceptual, digamos, bueno, tiene una finalidad específica, que es los beneficios de seguridad social, pero en sí se desprende la parafiscalidad social porque ingresa en concepto de obtención de determinados beneficios de seguridad social. No se olviden, obra social, jubilación por los aportes y demás. Y luego vamos a hablar de los recursos de empresas estatales. Cuando hablamos de recursos de empresas estatales, vemos que con la diferencia con el monopolio era que en los monopolios el Estado solo explotaba exclusivamente o ofrecía un bien o servicio. Mientras que en las empresas estatales el Estado va a intervenir en la economía como una unidad económica en compañía con otras unidades económicas, o sea, como una unidad comercial más. El tema acá de las empresas estatales, la intervención de las empresas estatales, ya sea para la industria primaria, la comercial, la industrial, hablan siempre los autores de la conveniencia. Y aquí hay una fuerte discusión que nosotros ya habíamos hablado, pero para sintetizarlo un poco, era que no es lo mismo las experiencias de los países de Europa en cuanto al desarrollo que el Estado hace de prestar un determinado servicio o ofrecer un determinado bien que de las sociedades o las estructuras latinoamericanas. ¿Por qué? Porque en el caso de los países europeos, la prestación por parte del Estado de un servicio implica la característica de eficiencia. Siempre si el servicio es prestado en forma eficiente. Y el Estado va a intervenir, porque esta es la finalidad de que el Estado también intervenga, más allá de obtener recursos, es que garantizar la eficiencia de un determinado servicio. Bueno, ¿qué pasa? Como sostienen los autores, esto no funcionó dentro de las estructuras latinoamericanas porque siempre presentaron un problema de direccionamiento. Por ende, este problema de direccionamiento lo que hizo es que estemos frente a servicios deficitarios y que encima de que sea soportado el mal servicio por el usuario, era excesivo el costo de esos servicios. Pasó con telefonía, por ejemplo. Entonces, más o menos esto vuelve a replantear lo que habíamos mencionado en la primera parte. Los autores dicen, ¿realmente el Estado debe intervenir? Si lo cree conveniente, tiene toda la estructura, porque el Estado puede decir, bueno, dentro de la política económica, siempre hablando de Estado, dentro de la política económica o la política financiera del Estado, puede decir, bueno,
Sí, vamos a intervenir en la economía, pero dispone de los medios, tiene que comprarlos. ¿Lo va a prestar en forma eficiente? ¿Quién se va a hacer cargo? Y ahí es donde empieza todo esto, el exceso o el incremento del gasto público y ver si realmente esta inversión que hace el Estado va a permitir que incrementen los recursos o por el contrario va a conflictuar con la prestación del servicio afectando la eficiencia y para cómo el Estado va a pagar más y va a ser así. ¿Vieron? Entonces, esto lo tiene que decidir prácticamente el Estado. Hay autores que sostienen que es mejor que el Estado, si el Estado puede no intervenir, si ve que hay un mínimo de ganancia o que la ganancia es casi similar si interviniera un particular y lo impusiera una carga tributaria, que vaya la carga tributaria. Se pensó que el Estado debía intervenir en principio en épocas de recesión en ámbitos de las industrias para reactivar y ofrecer estos productos o servicios. Pero si hay otro oferente, si están prestando bien y puede obtener esta carga tributaria, ¿es necesario? Ese es el planteamiento. Más allá de la peligrosidad que implican ciertos oligopolios en la explotación de determinados servicios que también el Estado busca desconstruir, pero eso es más del ámbito comercial. Bien, hasta acá está esta parte. Sí, profe. Bueno, igual no se preocupen por sacar fotos, si quieren saquen. Esto lo voy a subir ahora a finalizar la clase para que ya lo tengan disponible. Y nos vamos a la parte 3, del punto 3, los recursos de crédito público. Y acá todos sabemos que son recursos de crédito público. ¿Qué son los recursos de crédito público? El préstamo al FMI, por ejemplo. Exacto, son los préstamos que solicita el Estado. Y vamos a ver que dentro de este mapa mental, mapa conceptual, se sienta sobre dos elementos fundamentales. Para solicitar un crédito, ya de por sí la palabra crédito requiere que nosotros miremos a una persona que tiene solvencia. Cuando nosotros vamos a pedir un préstamo, ¿qué dicen? Vamos a mirar si es solvente. O si le dicen sí, qué cantidad, cuánto, cómo, dónde. O qué deba dar en garantía. En caso de que uno no sea o no tenga la característica de un deudor que pueda responder a ese crédito. Lo mismo sucede en el Estado. El crédito público, lo que va a pedir el Estado, que puede ser en dinero o en bienes, va a solicitar, pero reposa sobre dos elementos, confianza y creencia. La idea de la confianza es decir que el Estado va a pagar, y esto se construye mucho por la idea del repudio de la deuda pública que se hizo hace un montón en la guerra de secesión por parte, pero eso de los Estados Confederados y Estados Unidos. Pero existía la idea de que realmente los estados podían repudiar la deuda pública y sobre eso entonces se requiere la confianza de que el Estado va a pagar. Y la creencia es que tiene los medios necesarios para pagar. Por eso se habla de la idea y todo eso construye la noción de solvencia del Estado. Es decir, que el crédito público requiere que el Estado tenga la aptitud económica, jurídica, política y social de solicitar dineros o bienes en préstamos. Cuando vamos a hablar de crédito, supone esta actividad, esta aptitud que tiene el Estado, decir, bueno, yo me puedo endeudar, puedo adquirir, y la idea del crédito público tiene una contracara, como en el derecho a las obligaciones, es la deuda pública. Es como nosotros, crédito y deuda. Una vez que el Estado adquiere un crédito, o si solicita un préstamo, vamos a bajarlo más a préstamo, solicita un préstamo, se convierte en deudor. Y ahí surge la noción de deuda pública. ¿Por qué? Porque lo hace en calidad de sujeto público. Y en el medio está lo que vamos a ver más abajo, el acto jurídico por el cual se va a concertar esta relación entre crédito y deuda pública a través de un empréstito público. Una vez
que es una operación crediticia, una vez que se produzca este empréstito público, surge la deuda pública. Vamos a ver que dentro de la idea de deuda pública existe diversas clasificaciones que generalmente tomamos estas, la interna y externa, y dentro de la interna y externa en económica y jurídica. Entonces, una vez que nos posicionamos, el Estado es deudor, está sujeto a una estructura, a una obligación por el cual debe responder en virtud de del crédito público. Entonces, es interna y externa en la clasificación económica. Nos vamos a la económica. Es interna cuando el préstamo o a los sujetos a los que vamos a estar obligados como Estado se encuentran dentro de nuestra jurisdicción. O sea, forman parte de la estructura, por ejemplo, argentina. Y la externa es cuando la solicitud del dinero se hace a capitales foráneos. Por eso existe esta diferenciación económica, que tiene fundamental importancia en primer lugar. ¿Por qué? Porque va a fijar el sistema de pago y la forma de interés y la moneda en la que se va a pagar. Porque a ver en qué momento se va a tasar esto, que es esta idea del pago. ¿Cómo se va a pagar? ¿Qué se va a tener en cuenta? Y la conveniencia. Porque en la interna se suele decir, y acá hay una discusión inmensa, pero en la interna se suele decir, los autores dicen, bueno, en la interna pide adentro, se devuelve el dinero que da adentro. Para hacerlo simple, obviamente, no lo dicen tan así, lo dicen. Y la externa es cuando se va para afuera. El dinero sale hacia afuera, es decir, no existe una suerte de circuito económico que permita a un Estado desarrollarse. No obstante, otros autores sostienen que el tema está en la carga de la deuda, porque si es interna, va a ser soportado por todos los que en ese momento están existiendo o viviendo dentro de una estructura estatal. Por lo tanto, puede impactar en la economía de los particulares y se suele dar de ejemplo, bueno, solemos dar de ejemplo la idea de, ¿se acuerdan cuando las provincias sacaron bonos? Bonos, algo así, bueno. Era una forma de otorgar créditos, o sea, solicitar crédito y adquiría deudas. Entonces le daban esa especie de, o algunos, bueno, no sé, algunos eran patacones, eran, no me acuerdo. Secacor, Patacón, Lecop. Sí, sí, exacto. Depende de la provincia que existía. Bueno, yo soy de Jujuy y nosotros teníamos ticket canasta, por eso siempre me aprendo de otra provincia, pero no. Era, bueno, en el caso de la estructura acá, creo que era Secacor. Bueno, el Secacor le pagaba el gobierno y era una forma de que la persona cuando se iba a resistencia no tenía valor su, su dinero, por así decirlo, pero en realidad era una especie de bono. Entonces el Estado el que hacía recaer sobre los particulares la distribución, primero de este dinero en préstamo porque sostenía el efectivo que funcionaba tanto a nivel nacional como a nivel internacional y hacía recaer la carga de la deuda en los sujetos. Y van a ver que en algunos casos, algunas personas que tenían la posibilidad, esto dicen los autores, las que tenían la posibilidad de sostener una economía, guardaban eso y cuando el Estado buscó pagar por el valor real, vendieron eso al Estado de una forma, es decir, vender porque en realidad le exigieron la redituabilidad en efectivo, porque el Estado lo sacó de circulación y tenía que pagar o efectivizar eso que dio el concepto de. Pero la gente que no tenía recursos de capital para hacer subsistir esta situación, ¿qué hacía? Vendía más barato, se sometía, por ejemplo, no sé si acá fue el caso, pero en el norte argentino uno iba a un supermercado y decía, bueno, si era 100 era 70 pesos. El 30% le cobraba, por decirle, el que tenía este ticket canasta o demás, y o sea, como que se reducía el sueldo y quedaba el supermercado. Entonces quedaban con un 130. Y cuando le exigía el pago ya tenían los 130 de lo que le sacó de recuperó en cierto valor
No sé si se entendió. Sí, Vuelvo. sí, así eran todos los tickets de canasta y los Secacor, por ejemplo, vos te ibas y te cobraban, o sea, el valor no era el real, digamos, te iba con 100 pesos por decir y sí, valía 80 o 70, depende de dónde iba. Exacto. Entonces lo que hacían los que tenían la capacidad era acumular esas monedas para luego exigirle al Estado, que era deudor, la efectivización cuando tenga la ductilidad económica. Y lo hicieron así y les fue bien. Pero ¿qué pasa? Estos autores dicen, bueno, pero la gran parte de las personas se vio perjudicada y decreció económicamente. O sea que para ellos los préstamos internos son perjudiciales porque afectan el desarrollo y sobre todo afectan a los grupos más vulnerables, según estos autores. Entonces, y van a ver que otros autores dicen, no, porque permite la circulación del dinero una vez que se devuelva a la economía interna. Esas son las dos posturas más o menos que les quería explicar en forma sencilla, pero es un debate largo que existe y va a depender de la postura que tenga quien en ese momento o en este momento esté ejerciendo eh, el poder ejecutivo, porque es el que va a tomar las decisiones, va a desarrollar la actividad financiera, más allá que necesite la intervención de otro órgano en diferentes etapas. Y la jurídica, esto es mucho más simple, si pedimos afuera leyes extranjeras, pedimos adentro leyes nacionales. Entonces, por eso interna, tenemos que conceptualizar, interna es que se somete a jurisdicción y legislación nacional y externa se somete a jurisdicción y legislación foránea o extranjera. Después se sacó esa clasificación de flotante y consolidada y queda una nueva clasificación, largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Largo plazo hasta 30 años, mediano plazo de 3 a 10 y corto 1 año. Y perpetua quiere decir que el Estado paga los intereses y se arroga la facultad de pagar el capital cuando pueda. Por eso se dice perpetua, porque ustedes saben que al no devolverse el capital se va generando interés, 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 interés. Y la redimible es cuando se establece tanto el pago del capital como de los intereses. Hasta aquí está la clasificación. Bien, ahora nos vamos a empréstito público, que tiene la misma suerte o direccionamiento dentro de esta construcción conceptual de crédito público y deuda pública. Vimos que el empréstito público es el acto jurídico o la herramienta por el cual se va a poder concertar este crédito. Entonces, si ustedes tienen y ahí les coloqué la Constitución Nacional, van a ver que el régimen jurídico está establecido en el artículo 4 y el 75, inciso cuarto y séptimo. Vamos a ver que ahí están los límites de quién interviene y quién aprueba tanto la financiación de la deuda como la adquisición de deuda, o sea, con la adquisición de un crédito público, crédito deuda pública, y la forma de financiamiento y pago de la deuda pública. ¿Quién se anima a leer? Sobre todo la parte donde dice o está vinculado con crédito público. Constitución Nacional. Estoy buscando, profe, porque no tengo a mano mi constitución. Pido disculpas. No, 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 por favor. Hay muchos que creo que están Sí, conectados. profe, ahí leo. Sí, sí, lea. Sí, artículo 4. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formados del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vieron que dice que es facultad del Congreso y lo que habíamos hablado de los autores, que dicen que es excepcional en la clasificación, ¿se acuerdan? Bueno, ahí vemos que es el Congreso el que debería intervenir en la autorización.
Y el inciso cuarto y séptimo, Sí. El inciso 4 es contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y el séptimo, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. sí, muchísimas gracias. Eso está en las facultades del Congreso. Vieron que el Congreso es el encargado, pero por una cuestión, vamos a ver, que nosotros vemos el deber ser, porque tenemos que tener siempre el lineamiento de la estructura legal. Pero generalmente se traslada esa facultad al Poder Ejecutivo por una cuestión de buscar más una suerte de relación para poder llegar a un acuerdo o una relación diplomática, pero en realidad la facultad la tiene el Congreso. Es por eso que ustedes van a ver que en algunos autores también dice que las facultades que delega el Congreso, a veces en el Poder Ejecutivo, con el fin de hacer un poco más dinámico esta actividad financiera estatal, en muchos casos deviene como en un perjuicio, porque es como que tiene demasiadas facultades. Y el Congreso como que pierde la esencia de la construcción esencial que era el control y ver cómo se manejaba el- los recursos estatales. Sí, Por eso fue que todo el problema cuando se tenía que pagar la deuda, o sea que no pasó por el Congreso justamente la aprobación de solicitar el préstamo al FMI. sí, exactamente. Y además van a ver que muchas veces va dentro de lo que es el presupuesto. A veces va por fuera, pero a veces va por dentro. Y es el Congreso el que debe controlar también el destino de esos fondos. Bien, van a ver lo que les comentaba respecto a la carga del empréstito, es lo que habíamos dicho, que muchos autores sostienen que, bueno, algunos autores, bueno, siempre hay dos sectores, ustedes saben. Algunos autores sostienen que es mejor la carga de empréstito afuera, que va a permitir, y aparte una cuestión de delegación a generaciones futuras del problema, dicen algunos autores que la carga del empréstito, en el caso de empréstitos externos, va a ser una cuestión de generaciones futuras, porque se va a exigir ya para las generaciones futuras, mientras que si es interno, implica una carga dentro de lo que es lo que están actualmente conviviendo dentro de la jurisdicción nacional. Bueno, también se habla del límite del empréstito. Es decir, antes se hablaba de la necesidad de atender necesidades específicas. Tenía que existir también una finalidad, porque no, tiene que existir una finalidad a la cual esté ligada el empréstito. Hay un límite, es decir, el Estado no va a solicitar, en teoría, todo esto es una construcción teórica, el Estado no va a solicitar únicamente préstamos, préstamos, préstamos en detrimento de lo que es la estabilidad económica, porque tampoco lo haríamos nosotros, nuestra economía particular, para desestabilizar todo nuestro futuro. Pero por eso se establece que el límite está ligado muchísimo a la idea del bien común, porque busca el desarrollo de una estructura nacional y el desarrollo de una nación. Bien, con esto está explicado. Siempre dijimos que no vamos a tratar de dar más de 2 horas las clases, así que para que ustedes también puedan estar concentrados lo máximo posible. Lo que sí les voy a mostrar es si tengo acá disponible el recurso que yo les comentaba, si ya directamente hacemos. Bueno, sí, no sé si me parece que no. Si me dan un segundo, busco, porque no lo tenía planeado para proyectar ahora, pero voy a buscar. Bueno, se habrá traspapelado. Les voy a mostrar del uno y después ustedes miran y me dicen. A ver, voy a mirar en otra carpeta y si está ahí, me parece que están de las extensiones. Acá está. Bueno, este es viejo. Ahí les comparto. Más o menos para que vean los que les voy a subir.
de ser necesario. No hay mucha diferenciación, pero por ahí vi que algunos de sus compañeros tenían, no voy a indicar, pero no me comentó. Ahí está. Es así más o menos las presentaciones que solíamos usar, que más o menos tiene un poquito más de información, pero si a ustedes les sirve, les subimos. Es así, un poco más amplio, no está tanto contenido, pero parecía más útil, nos pareció más útil que estén en un solo documento para que ustedes tengan para repasar una sola hoja. Pero ahí está todo establecido. Lo que veníamos hablando, hacemos esa bajada para exactamente que no se dispersen tanto. La idea es que ustedes profundicen, pero teniendo en cuenta los ejes centrales. ¿Vieron? Ahí están lo que les explicaba la ganancia y el excedente tributario, que quizás hubiera servido más visualmente. Ahí está una definición, no es la definición porque tiene que ser una construcción de ustedes. No tiene todos los elementos porque lo desarrollamos en clase, pero son palabras básicas. ¿Vieron? Es lo que vimos hoy. La ley 2456. Le paso un poquito más rápido. Es el último. Bueno, y estos son el régimen jurídico del crédito y la deuda pública. Y esta es la ley 2456 y el artículo C57, lo estoy viendo desde acá. Sí, donde menciona la deuda pública y la bibliografía usada en todo lo que le hablamos. Y acá está lo que yo les decía, el presupuesto en cifras, para que ingresen les solíamos colocar. Pero no veamos muchas descargas, o no sé si lo estudiaban desde la plataforma. Bueno, ahí está. Ese era el otro recurso que solíamos utilizar en años anteriores. Ahora, si a ustedes les parece, le cargamos ese recurso y el mapa mental, o le parece el mapa mental. Todo suma, profe. Para mí los dos, para poder guiarnos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a subir los dos de la unidad 1 y de la unidad 2. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si entraron al aula virtual, vieron que está cargada toda la bibliografía que se menciona, que se habla. Y si ahora no tienen duda, que seguramente no van a tener, no sé si explico muy bien o bueno, están muy cansados, están desconectados. Pero bien, ¿no tienen ninguna clase de dudas? No, profe, de mi parte. Bien. ¿Alguien más? Porque parece que hay una sola. Por mi parte tampoco, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a seguir con esta dinámica. Entonces, tratar de concentrar, pero espero que participen un poco más. Venimos con la parte de gasto público, porque no se puede participar en el examen, ya saben. Así que si no participan ahora y se sacan las dudas, va a ser un poco complicado. Lo importante es que los vaya ubicando también, así que por eso el tema de la cámara que los gestiona. Bien, entonces eso sería todo. En la semana se les sube la presentación y nos vemos la próxima semana, que es nuestra unidad número 3. Cualquier duda o quieran trasladarla ahora, quieran trasladarla al foro, voy a hacer apertura de un foro. No, ya está abierto el foro, pueden participar. Bueno, nos vemos hasta el próximo jueves, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Hasta profe. luego, Igualmente. profe. Diego. Gracias. Gracias, profe. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.